Buenas Buenas tardes. tardes, profe, si se escucha. Hola, hola. Bueno, listo, perfecto. Creo que hay un tiempo muerto allí porque se demoraron en contestar, entonces creo que me escuchan después de un cierto tiempo. Bueno, les comentábamos, la idea de hoy es terminar lo que comenzamos en la clase de ayer, en la magistral. Permítame, entonces vuelvo y les envío el link. Ya está el chat. Ok, aquí ya lo están diciendo. Vuelvo y les envío el link para que ingresen porque la idea es que ustedes aporten dentro de las actividades que vamos a hacer. Listo. Ya lo coloco en la diapositiva que necesitamos. Creo que hemos quedado en la 50. Dicho esta, permítame ver. Sí, ¿cuáles son los trabajos que salen? Esa era una de las preguntas, ya esa la hicimos. Y empezamos con esta pregunta. Entonces, vamos a agregarla. Esta es la pregunta. Y ahí está. Bueno, listo. Entonces, hay 9 personas en el NearPod. Somos 20, o sea, 18. Son el número de estudiantes. Por favor, le pedimos que ingresen al NearPod para que puedan participar en la actividad. Recuerde que hoy vamos a terminar esta. Entonces, le voy explicando mientras Rafa también me está ya conectado. Pues en el gráfico ustedes van a ver, ustedes van a notar que, por ejemplo, este es un típico problema de primera ley de la termodinámica porque hay un intercambio de calor, bueno, en este caso es aislado, pero hay intercambio de trabajo, hay aumento y disminución de volumen, por lo tanto hay un estado 1 y un estado 2 y así sucesivamente. Ya ustedes en el grupo de Telegram, en la parte de descripción del grupo, ya tienen los ejercicios recomendados para el siguiente parcial. Falta definir, que es una encuesta, que les decía a ustedes, que alguien me preguntó, yo les decía que apenas tengan toda la información de sus resultados, pues le haremos la encuesta si prefieren este miércoles que llega, teniendo en cuenta que este fin de semana es puente, o sea, sábado, domingo, lunes festivo, y ahí tienen material de estudio, o después de Semana Santa, día lunes, para que no nos afecte otra, digamos, otro horario de clase o otra hora dentro de la clase. No es el deber ser, que sea diferente la clase, pero creería que podríamos trabajar un lunes. Creo que es de los que menos tiene. Por eso, Juan, lo que dice Juan, sí, no va a hacer mucho la diferencia, sin embargo, el saber que no tienen clase me da pie para decir el lunes después de Semana Santa, podríamos aplicarlo. Sí, Melanie, ya te mando el link. Hay 24 personas, hay 14 conectadas, hay una diferencia de 10 personas, bueno, 8 porque somos 2 los profes y esperaríamos que se conecten. Voy viendo mientras tanto, van ingresando. No, me escribe. El problema es que yo soy el que he tenido problemas de Wi-Fi y Jesús. Entonces, estoy con datos de celular y entonces todo se va de a poquito, se va mandando lentamente. ¿Qué otra? Rafa, ¿podría, por favor, colocar la ecuación general, escribirla acá porque en esa habíamos quedado la vez pasada? Sí, claro. Muy buenos días a todos. De paso, me presento. Ya escribimos entonces la ecuación de la primera ley. Sí, o Entonces, sea, nosotros habíamos dejado
permítame, yo les muestro cuál fue la ecuación, como para que haya continuidad con lo de ayer. O sea, Exacto. nosotros ayer, permítame que lo estoy abriendo en este momento para que ustedes lo vean. Habíamos dejado esta ecuación al final. No, esta. Sí, era esta. Permítame. Habíamos dejado esa ecuación que decía que había trabajo de entrada menos trabajo de salida, o sea, para identificar que habían unos que entraban, otros que salían, y que eso era igual al cambio de energía. Porque los calores, ya habíamos dicho que es un sistema aislado, o sea, no tiene intercambio de calor, y como es un sistema cerrado, no tiene intercambio de energía en forma de masa, o la masa no está llevando energía. Entonces tendríamos los trabajos de entrada menos los trabajos de salida igual a delta de E, o bueno, delta de U en este caso, porque ya sabíamos que asumimos. Habíamos quedado también que habían dos trabajos de entrada, que era el trabajo eléctrico y el trabajo de flecha, y que había un trabajo de salida, que era el trabajo de frontera. Entonces, partiendo de ahí, podríamos... Oh, ok. Y que el estado uno, ya le digo, Rafa, el estado 1 inicial es una presión de 175 kilopascales y una calidad de cero de agua. Y el estado 2 o la condición 2 es la misma presión, 175 kilopascales y una calidad de 0,05. O sea, la mitad ya se encuentra en forma de vapor. Ok, entonces igual vamos a repasar brevemente Ujú. las mismas ecuaciones y damos paso al punto donde quedó la clase de ayer para que empecemos a desarrollar entre todos. Listo. Ahí la pregunta que está expuesta en este momento en el Nearpod, que veo que hay 17 y 25 conectados en el Zoom, hay una pequeña diferencia. Le está preguntando específicamente por el valor del voltaje suministrado, digamos como para comprobar que sí están conectados todos. 25, bueno, 26, ya entra una persona más y hay 18. Ok, entonces vamos a dejar, vamos a empezar el problema y lo vamos a dejar justo en el punto donde terminó ayer para de paso repasar a todos. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Bueno, tenemos primera ley de la termodinámica, energía que entra menos la que sale igual al cambio de energía del sistema. Entonces, recordemos que las únicas formas de transferencia de energía son por calor, trabajo y masa. Recordemos eso. Entonces, cuando ustedes ven la ecuación general, en esa ecuación se tiene en cuenta tanto todas las formas de transferencia por calor, por trabajo y por masa. Entonces, en ese caso, si esos son los mecanismos, la energía que entra, pues sería calor de entrada más el W de entrada, más la sumatoria de los M puntos o de las masas que entran, por la energía de flujo que entra. Entonces, si se preguntan a qué es igual a esto de aquí hace referencia a la energía que se transfiere por la masa. ¿Ok? Entonces, recordemos que estamos en sistemas cerrados y por lo tanto acá no vamos a tener transferencia de masa. Esta manera de repaso, para que todos igual partamos del mismo punto. Entonces, la energía de salida solamente se puede dar por calor, trabajo y masa. Entonces, sería calor por trabajo y también por masa. Entonces, sería la suma de las masas por esta que sale. Ahora, esto va a ser igual al cambio de energía del sistema. Entonces, el primer paso que ustedes deben hacer es analizar bien el problema. Si ustedes quizás no interpretan qué está sucediendo, pues no van a saber cuáles son los mecanismos de transferencia de energía que se están dando. Entonces, observen que ustedes tienen un cilindro émbolo en el cual les están hablando que hay un eje y también tenemos una resistencia eléctrica. Entonces, siempre que tengan una resistencia eléctrica, eso es una forma de trabajo. Es una forma de trabajo. Y la razón es porque no requiere de una diferencia de temperatura. O sea, tú para poder transmitir energía de manera eléctrica, tú no necesitas que exista una diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Recuerden que
una de las, digamos, principios fundamentales para que se dé una transferencia de calor es que exista una diferencia de temperatura. Recordemos eso. Y tenemos acá un eje, es decir, un trabajo de flecha. Ustedes van moviendo, ese eje empieza a rotar y pues él transfiere también una energía mecánica que se transfiere a la final en un cambio de energía del sistema. ¿Listo? Entonces, bueno, como es un sistema cerrado, pues cancelamos esto. Y ahora, ¿qué nos dicen? Un dispositivo aislado. Siempre que les digan la palabra aislado, es que no hay transferencia de calor ni a la entrada ni a la salida. Entonces ya ustedes saben que calculan tanto todos los calores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo les queda el balance de energía? Les queda que el trabajo que entra menos el que sale igual al cambio de energía del sistema. Ahora, analicemos el tema de los trabajos antes de empezar a plantear la ecuación. Si se dan cuenta, la corriente eléctrica se le está suministrando para calentar el fluido que está internamente. O sea, ustedes, eso es como las planchas de cabello. Ustedes le suministran energía para que eso se caliente una resistencia y pues existe una transferencia de energía, hay calentamiento. Es decir, el trabajo está entrando. Ustedes lo que tienen que identificar es cuál es la dirección. Entonces, ya ustedes saben que el trabajo eléctrico es de entrada. Entonces, ustedes dicen, trabajo eléctrico, pues es de entrada. Ahora, el trabajo de flecha, ustedes están agitando para que eso se caliente, el fluido. Entonces también es trabajo de entrada. Entonces ustedes dicen, bueno, trabajo de flecha también es de entrada. Ahora, con esto, lo que ocurre es que les dicen, una rueda de paleta agita el agua mientras que pasa por una corriente. Entonces te dicen que se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante. Entonces ya saben que es a presión constante. Entonces, a ustedes no les dicen si el émbolo sube o baja. Ustedes no tienen claridad de eso. No saben exactamente, ¿el émbolo sube o baja? Pero hay una manera como de también deducirlo. Igual no es tan relevante. Ustedes recuerden que ustedes pueden considerar si que entra o que sale y el signo les va a decir si estaban bien o mal. O el misma diferencia de volumen también te va a manifestar eso. Entonces, una pista es que, pues, si es un proceso de calentamiento, el fluido, pues, al evaporarse, va a hacer que el émbolo suba. Porque digamos que como ahora hay un cambio a vapor, entonces el vapor puede ocupar mayor volumen. Entonces, como consideración, vamos a asumir que el trabajo de frontera, pues, sale. Entonces, en ese orden de ideas, el trabajo que entra, básicamente sería igual al trabajo eléctrico más el trabajo de flecha. Y el trabajo que sale, pues sería igual al trabajo de frontera. Entonces, ¿qué tendríamos? En nuestro balance, que a la final es el trabajo que entra menos el que sale, igual al cambio de energía del sistema. Ya hablamos del cambio de energía del sistema. Entonces, ustedes van a poder reemplazar fácilmente esto como el W que entra más el trabajo de flecha menos W de frontera igual al cambio de energía del sistema. Pero recordar algo, el cambio de energía del sistema se puede dar de tres maneras. Cambio de energía interna, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Entonces, la energía cinética y potencial en la mayoría de los problemas que ustedes van a ver acá en termodinámica, eso va a ser despreciable. ¿Listo? Esos cambios normalmente van a ser muy pequeños en comparación con las otras formas de transferencia de energía. Entonces, esto se aproxima a cero. Y esto de acá también. Y solamente te va a quedar el cambio de energía interna. Entonces, este fue el balance al que se quedó la clase de ayer. Entonces, esto es lo primero que ustedes deben hacer. Interpretar el problema bajo el punto de vista de la primera ley para identificar cuáles son los mecanismos de transferencia de energía que entran, cuáles salen y cómo puedes relacionar esto con los estados. Entonces, hasta este punto, pues, ¿hay dudas o, digamos, esto es lo mismo que se hizo al final de la clase de ayer? Exacto, eso es lo que voy a mostrar acá. Eso es exactamente lo mismo donde quedamos la clase pasada. La clase pasada quedamos de que habían unos trabajos que entran, unos que salen, donde los de entrada son eléctrico y flecha y los que sale asumimos que el trabajo de frontera es el que sale y eso era igual a delta de U. Lo que acaba, y por eso voy a cerrarlo aquí en este momento, es lo que acaba de poner Rafael
en la última línea para las personas que están llegando ahorita. Y para que la invitación es para que ingresen al Nearpod porque estamos pidiendo alguna información de ustedes. Exacto. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que se les está colocando en el Nearpod? ¿Por eso recuerdan? El valor, ¿cuál es el valor del voltaje suministrado? Eso es solamente para identificar que sí están conectados, de los cuales solamente 3 personas lo han escrito. Ok, entonces, esa pregunta... Profe, Dime. el voltaje son esos 8 amperios. No, una cosa es corriente, el otro son Sí, voltaje. por eso no había colocado nada, porque no sé, había como... Ajá. Pero ahí dice, sígale. Ay. Ah, es que ya te entiendo, no. Esto es corriente. Esto es corriente. Esto que está ahí, que estoy señalando, creo que es ahí, es corriente, esto es tiempo y no están dando el voltaje. O sea, prácticamente sí, tienen toda la razón. El voltaje es la incógnita. Es lo que preguntan. Sí, es la incógnita. Entonces, Okay. ojo, voltaje son voltios. Ya, valga la aclaración. Corrientes son amperios, para que no se van a confundir, porque ya vi que parte de las respuestas ya me están dando son en amperios. No, amperio, exacto. Melanie se la pilló, dice lo que pide el ejercicio. Y hay otra respuesta, no, son esas dos respuestas. ¿Sabes qué debemos hacer ahí, Rafa? Ok, entonces, a nosotros se nos está preguntando por cuál es el voltaje de suministro. Entonces, lo primero, bueno, vamos a extraer con calma cada uno de los datos. Ya mencionaban algo sobre el estado 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Muchas veces en termodinámica ocurre que el problema te dice toda la información que tú necesitas. Entonces, observen que el problema manifiesta un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 5 litros de agua líquida, o sea que el volumen total en el estado 1 es 5 litros. Vamos a extraer los datos. Sin embargo, los 5 litros no es una propiedad específica, o sea, no es una propiedad termodinámica que usted con solo decir 5 litros y 100 grados Celsius, ya usted puede definir el estado. Entonces, para que vayan captando, eso es volumen total, no volumen específico. Exactamente. Entonces, nos mencionan que es agua líquida saturada. Entonces, ustedes le dicen agua líquida saturada, enseguida deben captar que eso hace referencia al estado. Recuerden que ustedes necesitan por lo menos por ejemplo, necesitan presión y una propiedad, o presión y temperatura, o necesitan conocer el estado para poder definir el resto de propiedades. Entonces, en el estado 1, nos están haciendo referencia a que tenemos líquido saturado. Ahora, ¿qué implica que tenga líquido saturado? Pues que la calidad en el estado 1 es igual a 0, ¿cierto? Solo en ese estado, porque parte de la retroalimentación que estamos haciendo en el parcial es que si usted está en líquido comprimido no tiene calidad cero, no tiene calidad siquiera, o sea, no se define calidad por fuera del domo. Entonces allí para reforzar, uno utiliza la calidad porque dentro del domo la temperatura y la presión son dependientes, o sea, se mantienen constante ambas. No definen un estado con ellas dos. Entonces, si usted tiene temperatura y presión por fuera del domo, eso le sirve para definir un estado. Pero dentro del domo, debajo del domo, en saturación, la presión y la temperatura es como si fuera una sola variable, porque usted lo ve en las tablas, con ver la temperatura automáticamente puede hallar la presión de saturación o con la presión puede hallar la temperatura de saturación. Y ahí es donde entra la relevancia o la importancia de la calidad porque se vuelve una propiedad termodinámica cuando estamos debajo del domo, como para aclarar allí. Listo, entonces sigamos interpretando acá. Nos dicen que la presión es constante. Entonces, bueno, sabemos que en el estado 1 tenemos una presión de 175 kilopascales. Ahora, el problema nos hace referencia a una corriente de 8 amperios. Entonces, sabemos que la corriente, vamos a llamarla I, es de 8 amperios y nos hablan del tiempo. Nos dicen, el tiempo es 45 minutos. Y nos dicen que, bueno, por una resistencia colocada en el agua.
Ahora nos dicen que se evapora la mitad del líquido durante este proceso. ¿Qué significa eso? A ver, alguno que me responda. ¿Qué significa? Bueno, ¿O qué implicaciones tienes? ¿O qué implicaciones exacto. tiene? ¿Qué implicación tiene? Porque lo más lógico, bueno, sería que ahora es mitad vapor y mitad líquido, pero en términos de variables termodinámicas, ¿qué significa? Cambió la calidad, ¿no? Exacto, ¿Sí? Dijimos ayer que era 0.5. exacto. Y si es 0.5, ¿qué pasa debajo del domo y en la gráfica de un PB o un TB? ¿Qué pasa? Ese punto 2 con respecto al 1, ¿está más a la derecha, está más arriba, está más abajo o está más a la izquierda? Más a la derecha. Listo. Exacto, Eh, más a la eh, derecha. Listo. Todas estas preguntas son para ver si estamos, y de paso recordar, o sea, para ver si estamos todos en la misma sintonía. Entonces, tenemos la misma presión, porque recordemos que es a presión constante. Y bueno, y nos dicen que el trabajo de la rueda de paletas es de 400 kilojoules. Entonces ya ustedes les dan pues el trabajo. Trabajo de eje, ya ese te lo dan. 400 kilojoules. O de flecha le coloqué yo aquí. Entonces vamos a colocarle de flecha. El trabajo de flecha, 400 kilojoules. Ahora te preguntan por el voltaje. Uno podría pensar, bueno, ¿y qué se relaciona el voltaje con todo esto? Entonces, para poderlo entender, hay que recordar un concepto de un poco de electricidad, pero no tampoco es tan alarmante. ¿Qué vamos a hacer? Recordar, cuando ustedes hablen de una potencia eléctrica, o sea, les están hablando de una resistencia eléctrica, recuerden la definición de potencia. ¿Ok? ¿A qué era igual la potencia en la electricidad? ¿Alguien se puede acordar? ¿Quién se acuerda que es igual la potencia en electricidad? Corriente por voltaje. Voltaje por corriente, corriente por voltaje. Exacto, pero ahora les pregunto, si yo estoy escribiendo el W eléctrico, pero estoy haciendo referencia a potencia, ¿le debo colocar así como está el W o a eso le hace falta algo? ¿Qué le hace falta a ese W que acabo de escribir para que de verdad sea potencia? De acuerdo a lo que conversábamos en las clases anteriores. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Unidad de tiempo. ¿Y qué debe tener para que esté en unidades de tiempo? Bueno, ¿Alguien? por ahí va, pero lo del DT por ahí va, pero es más sencillo. Es algo que le hace falta al término. Por las unidades. Vamos a hacer el análisis de unidades. Exacto. Recuerden que cuando vamos a hacer un breve recuento acá, recuerden que cuando nosotros le presentamos la primera ley de la termodinámica, nosotros dijimos, en términos de kilojoules, se escribe así. Ahora, este mismo ustedes lo pueden escribir también en términos específicos, para que esté en kilojoules sobre kilogramo. También hablábamos sobre eso. Para que esté en kilojoules sobre kilogramo. Y hablamos que para que esté en kilojoules sobre segundo, toda variable todo mecanismo de transferencia de energía se debía colocar con un puntico arriba. Recuerden el puntico. ¿Ok? El punto. No se les olvide. Puede sonar algo como, no sé, como, bueno, ¿será que es Básico. algo básico? Pero súper importante. Súper importante. Ese puntico que le hace falta, lo voy a colocar de otro color. Ese puntico es lo que define que esto tenga unidades de kilowatts
o de unidades de energía sobre tiempo. ¿Ok? No se le puede olvidar eso. Entonces, potencia eléctrica es igual a voltaje por corriente. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque resulta que el balance de energía, tal como yo lo acabo de plantear en este ejercicio, está en unidades de kilojoules. Y si se dan cuenta, yo debo tener claridad que lo que yo voy a obtener aquí no va a estar en las unidades que requiero acá. Entonces, bueno, ¿cómo lo transformo? Paso a paso. Allá vamos. Entonces, voltaje por corriente. Es decir, que ahí está el voltaje. No, todavía no podemos obtener la potencia porque ahí está el voltaje. Entonces, ahora, siempre que ustedes tengan una unidad que esté en kilowatts, recordemos que kilowatts, ustedes hasta por las unidades lo pueden sacar. Eso es kilojoules sobre segundo. Es decir, energía sobre tiempo. Entonces, cuando ustedes quieran relacionar una variable que esté por unidad de tiempo con otra que no lo esté, lo que deben es coger la variable que esté en unidad de tiempo y hacerle igual a esa misma variable en términos de energía en kilojoules y dividirlo sobre tiempo. Así es como se relaciona. Rafa, allí hay algo para aplicar. Ese W, donde está en rojo kilowatt, es watt. O sea, la multiplicación, Sí. la multiplicación entre voltaje por corriente va a dar watts. Y ahorita Exacto. hacemos la conversión para que nos dé kilowatt o kilojoules cuando lo multipliquemos por el tiempo. Exactamente. Hay dos opciones, o primero lo pasan, lo multiplican y luego lo transforman, o luego o le colocan el factor de conversión enseguida. Entonces, para que igual esté claro para todos, lo que sucede es que la multiplicación de voltaje por corriente que está en amperios, te da en watts, da en joules sobre segundo. Entonces luego hay que pasarlo a kilowatts para que pueda tener todo consistencia con las unidades. Entonces, bueno, vámonos acá. ¿Qué significa entonces? Que el trabajo eléctrico que yo tengo en esta expresión, en la ecuación 1, va a ser igual a la potencia por el tiempo. Y a mí me dan el tiempo, por eso es que te hacen mención de los 45 minutos. Luego nos encargamos de las unidades. Entonces, esa potencia eléctrica va a ser igual al voltaje por la corriente por el tiempo. Entonces, ya de esta manera, ya logramos, digamos, expresar el voltaje en términos de las energías que están presentes en nuestro problema. Ahora, vamos a ver qué términos nos hacen falta en nuestro balance, porque es claro para todos que de aquí no podemos todavía obtener el voltaje. Entonces, el W de flecha ya te lo dan el problema. Te dicen que hay un trabajo de rueda de paletas de 400 kilojoules. Ya eso lo tienes. El trabajo de frontera. Nos hace falta el trabajo de frontera. Entonces, vamos a calcular el trabajo de frontera que creo que ya se planteó en la clase de ayer también. Entonces, cuando ustedes quieran determinar el trabajo de frontera, es recomendable hacer un diagrama PV aunque no te lo estén pidiendo. Es lo recomendable, porque en muchas ocasiones va a ser más sencillo obtenerlo con el gráfico que con las fórmulas. Se van a ir dando cuenta. Entonces, ustedes tenemos esto acá, diagrama PV. Entonces, tenemos nuestro domo. Y lo que sabemos es que tenemos una presión acá. Vamos a llamarlo la presión de 175. Entonces, todo esto está en kilopascales. Y esto va a estar en el estado 1, que sabemos que está en líquido saturado. Ahora, el estado 2 va a estar en la mitad del domo, a presión constante. Entonces tenemos 1, 2, unimos los procesos. Entonces ese es el proceso que está siguiendo el fluido en este caso. Entonces, ¿qué deben tener claridad? Que el trabajo se define como el área bajo la curva. Entonces, ustedes inclusive, sin tener la ecuación, que recuerden que el trabajo de frontera igual a la integral de P por dB, ustedes podrían hallar
el trabajo solamente con esta gráfica, obteniendo el área. Eso se va a poder en muchos escenarios. Sin embargo, ya nosotros demostramos que el trabajo de frontera en un proceso isobárico era igual a la presión por la diferencia de volumen. ¿Cierto? Tenemos V2 menos V1. Entonces, para poder obtener ese trabajo, ya nosotros tenemos la presión, tenemos el volumen 1, ¿qué nos hace falta? El volumen 2. ¿Sí? Entonces, es así como tú, a partir del balance de energía, que empiezas a plantear las variables, ellas mismas te van guiando hacia lo que vas necesitando. Entonces, la recomendación es no aprenderse nunca los problemas de memoria. Es más, el Cengel te va a traer 130, 140 problemas. Hacerlos todos va a ser casi imposible. Lo que les recomiendo es, cuando vayan a hacer un problema, de verdad háganlo a conciencia. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para hallar el volumen 2? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Ideas, jóvenes? Jóvenes, somos 32, vamos a ver ideas. Cualquiera que digan, la analizamos. ¿Cómo hallamos el volumen 2? ¿O cómo hallamos el volumen 1? Tablas. Aquí dice Justin que tablas. ¿Cómo la llamo, Justin? Profe, buscar los valores de volumen en las variables que tenemos constantes. En este caso serían la presión. Ok, usted me dice que busque por presión. ¿Cuál tabla es? Ahí estoy proyectando la tabla. Dime cómo la busco. ¿Cómo me iría a buscarla? Buscar en las tablas de agua saturada en la parte que es constante la presión. Ahí. No es constante la presión, sino que entra por presión, ¿no? Porque la Que entra presión... por presión eso. Exacto. ¿Qué presión era? 175. Acá está 175. ¿Y qué miro de acá de esta tabla? En el estado 1 es líquido saturado, es decir, el volumen específico BF, si no me equivoco, creo que es. Es BF, porque la calidad es 0 o porque es líquido saturado. Entonces es este valor. Listo, vamos a anotarlo acá. Volumen específico 1 es 0.001057. 1057. Listo. ¿Y el segundo punto, Justin? Como es líquido vapor, sería, Mezcla. Ajá. sería la resta de BG menos BF. Pero ya automáticamente con restarlo yo ya hallo ese volumen. Diría que... Bueno, Dale, con la ecuación de la calidad, la Ok. que es, no recuerdo muy bien, pero creo que era BF más calidad menos la multiplicado por la resta. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame, Javier. O sea, este ejercicio en el que dicen que está que la calidad es 0.5. Él no lo dice, ¿no? El ejercicio no es que diga Ajá. que está el 0.5, dice que cuando usted le activa la resistencia, cuando usted le agrega el trabajo de eje o mecánico y cuando hay trabajo de frontera, lo que hace es, ahí se lo está señalando, dice la mitad del líquido, lo que había al inicio, la mitad de ese líquido se ha convertido en vapor. ¿Es qué significa? Que de la masa que usted tenía al inicio, la mitad se ha convertido en vapor, que es diferente que el volumen, ¿no? Sí. Porque la calidad no es simplemente, si yo digo que la mitad del volumen se convirtió en vapor, no quiere decir que la calidad es 0.5, porque por volumen no haría, a no ser que sea volumen específico. Pero bueno, allí, bueno, ya nos dio Justin un indicativo, ya nos dijo que podríamos utilizar la ecuación de calidad. Exacto. Entonces, igual, la idea es que ustedes participen. Entonces, para que igual
vayan desarrollando esto, porque esto es practicando, esto es que ustedes activamente vayan haciendo. Entonces, ¿qué recomendación les puedo dar? Antes de irse a las tablas, primero tómense un minuto. Es solo una recomendación. Un minuto para saber qué van a obtener de esas tablas y qué necesitan. Entonces, ya ustedes conocen la presión. Entonces, vamos a subrayar aquí. Ya conocen la presión. Y ya conocen el volumen, ¿no? Necesitan esto. Entonces, recordemos, ustedes empiezan a recordar, bueno, ¿cómo yo puedo obtener ese volumen 2? ¿Cómo lo puedo obtener? Entonces yo recuerdo, bueno, cualquier propiedad que yo necesite, la puedo relacionar con su variable específica. Recuerden que las tablas solamente funcionan con variables específicas. Allá no te hablan de volumen total, sino de volumen específico, de entalpía específica, de energía interna específica, de entropía específica. ¿Listo? Esa es como la lógica. Entonces, ustedes dicen, bueno, el volumen 2 yo lo puedo relacionar como la masa en el estado 2 por el volumen específico en el estado 2. Entonces ya yo digo, bueno, necesito el volumen específico en el estado 2, ya lo tienes en mente. Necesito el volumen específico en el estado 2. ¿Cómo lo calculo? Bueno, ahora voy a las tablas. ¿Qué hago con la masa? Primero, entonces me empiezo a preguntar, ¿qué hago con la masa? Entonces, esto es un sistema cerrado, es decir, no hay transferencia de masa. Por lo tanto, aunque existan cambios en el volumen y de estado, pues la masa va a ser siguiendo la misma. Entonces, la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Entonces tú dices, yo puedo calcular esa masa que yo necesito obteniendo la masa con el estado inicial. Y ahí es donde digo, bueno, ¿qué tengo en el estado 1? Líquido saturado. Entonces, el volumen específico ya yo sé que va a ser igual a BF a esa presión. Entonces, el mensaje es que primero analicen un poco. Bueno, para que digamos, ya ustedes vayan a la tabla seguro de que van a calcular. Igual, pues, como les digo, están bien. O sea, en realidad todo lo que nos manifestaron en la participación está súper bien. Pero quería como hacer también como esta aclaración también para que no caigamos en la trampa de estar adivinando qué hacer con las tablas. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿alguna duda hasta aquí? Ya a veces ¿Dudas, se Jorge? Sí, Sebastián dice que sí. Dale, Sebas. No, nada, era así, me puede repetir lo de... O sea, yo entiendo que se hizo con las tablas, pero porque decimos que el trabajo eléctrico es igual a la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. No, este no es el trabajo eléctrico, este es trabajo de frontera. De O sea, frontera. esto Ok. es B, esto es B, esto es una B de frontera en inglés. Boundary. Ahí. Listo. ¿Qué otra? Sebas ya. ¿Otra pregunta? Bueno. Recuerde que Entonces, en cualquier momento que tengan una duda, que no quiera dejar avanzar porque se les pierde, levantan la mano o escriben y yo lo estoy leyendo y le vamos solucionando. Porque a veces avanzamos y dejamos la duda y luego se nos va volviendo mucho más grande esa duda. ¿Listo, Rafa? eso es un efecto bola de nieve. Exacto. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a plantearlo, aunque ya tenemos el volumen 1 acá, vamos a hacerlo igual paso a paso para que todo esté claro. Entonces, en el estado 1, ¿qué tenemos? Una presión 1 de 175 kilopascales y ya sabemos que estamos en líquido saturado. Entonces, al conocer que ya estamos en líquido saturado, ustedes automáticamente dicen, bueno, si yo necesito el volumen específico 1, ya yo sé que ese va a ser igual al BF a la presión de 175 kilopascales. Entonces, ustedes se van a su tabla, así tal cual como hicimos ahorita. Vamos a la tabla de presiones, en la de saturación, recuerden que ese casi siempre va a ser nuestro punto de partida. Buscan la presión de 175 kilopascales y van a buscar cuál es el volumen específico, que es 0.001057. ¿Okay? Entonces ustedes anotan y listo. Ya yo tengo
mi volumen específico. El problema también te dice que el volumen 1 es 5 litros. Entonces ustedes dicen, ay, bueno, ya tengo el volumen específico y tengo el volumen total. Eso lo puedo relacionar fácilmente como el volumen 1 igual a la masa por el volumen específico 1. Entonces ya yo puedo calcular mi masa. Yo digo, masa igual a volumen sobre volumen específico. Ahora, un tema de unidades. El volumen específico lo tengo en metro cúbico sobre kilogramo. Y el volumen acá lo tengo en litros. Entonces, bueno, tengo que tener cuidado. Entonces yo digo, bueno, 5 litros. Ahora hago la conversión. Entre el volumen específico, que es 0.001057 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, ¿cómo transformo esos 5 litros? Yo digo, ustedes eso también lo pueden encontrar en la tabla de conversión de unidades. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, Rafa, ahí hay normalmente no sé por qué si les confunde, es general, o sea, es muy común escucharlo, que digan que 1 litro son 1000 metros cúbicos. O sea, lo hacen como sin pensar en el momento. Entonces, para esta conversión, tengan en cuenta 1 litro de gaseosa o un paso de ustedes que más o menos sea 1 metro, que lo hagan al cuadrado, al cubo, o sea, que hagan el cuadrado y de profundidad. ¿Qué es más grande? ¿Una botella de 1 litro de gaseosa o un paso que usted tenga allí? Para que lo tengan presente, porque a veces la conversión que hacen es un litro son 1000 metros cúbicos, que es totalmente lo contrario. Y de el problema se le va hacia otro lado y se confunden y los resultados que le da y todo. Entonces, como para que recuerden 1 litro de gaseosa o 1 metro cúbico, que es una caja grande de un televisor grande, más o menos, pues, para que lo tengan como referencia. ¿Qué es más grande? Entonces, como es más grande 1 metro cúbico, entonces 1 metro cúbico que hace 1000 litros. ¿Listo? listo, eso es súper importante. Esa conversión es muy común confundirse. Entonces, bueno, con calculadoras, ¿qué da ese resultado? Vamos a ver calculadoras. Recuerda que la idea es que estemos practicando también con la calculadora y si hay error, decimos qué pudo haber sido. 4.73. ¿Qué seguía después del 3, Melanie? Ah, no, Melanie. Ah, sí, Dayana fue que dijo. 0. Ah, listo. Entonces sí se puede quedar en 4.73. Entonces, 4.73 kilogramos. Ya tenemos la masa. Entonces, ustedes dicen, yo necesito el volumen 2. Ya tengo más. Ya tengo más. Ahora necesito volumen específico 2. Entonces, yo analizo mi estado 2. Yo digo, presión 2 es la misma. 175 kilopascales. Y ya yo sé que se evaporó la mitad del líquido. Eso, en términos de variables termodinámicas, quiere decir que la calidad es 0.5. Entonces, yo necesito obtener, pues, mi volumen específico 2. Entonces, yo recuerdo, estoy en mezcla. Entonces, en la zona de mezcla, nunca se les olvide que también existe una relación entre las propiedades y la calidad. Y es que cualquier propiedad específica que ustedes quieran obtener va a ser igual a esa misma propiedad con el subíndice F más la calidad por YFG. ¿Listo? No se les olvide nunca. Mire que esas propiedades son específicas. No vayan a cometer el error de decir volumen total, o sea, metros cúbicos promedio es igual a metros cúbicos de líquido más X metro cúbico, que no lo he dicho metro cúbico sobre kilogramos, sino totales. No, estos son propiedades específicas, recuerde. Entalpía específica, entropía específica, energía interna específica, volumen específico. O la masa, si tuviera la masa, porque por definición la calidad es la masa del vapor sobre la masa total. Pero estas propiedades, o sea, esta Y que él está colocando acá, esta Y es propiedades específicas. Listo, entonces, como queremos obtener volumen específico, ustedes dicen, bueno, volumen específico 2 igual al BF más la calidad en el estado 2 por BFG. Entonces, BF a la presión, lógicamente. Entonces ya ese lo tenemos, que es el de 175 kilopascales. Ya ese lo conocemos.
Entonces nosotros decimos 0.001057 más la calidad 2, que es 0.5, ahora el BFG. Con algunas propiedades, la tabla les va a dar directamente el valor de BFG o de mira, UFG, HFG, SFG, pero con el volumen específico no. ¿Qué hacer en esos casos? Ustedes van a restar el BG menos el BF. ¿Listo? Ese fue el primer corte. Entonces, el BG lo buscan a la presión 175 kilopascales. Miren que el BG es 1.0037 y el BF sería 0.001057. De esa manera, todo esto en metro cúbico sobre kilogramos te va a dar el valor del volumen específico en el estado 2. ¿Calculadoras? ¿Alguien? 1,002643 le dio a Mateus. ¿Alguien le dio diferente o alguien le dio igual? 2643. No, Jesús, 0,5 es la calidad. 0,523. Voy a comprobarlo. Bueno, vamos a comprobarlo. Sí. A Melanie también le dio 0,5. Recuerden. Da 0.5020. 1057 más 0.5 por la diferencia entre 1,0037 menos 0,001057. Sí, tiene razón. Entonces, ese volumen específico, Mateus, de hecho estoy viendo acá, ya acabo de caer en cuenta de algo. El volumen específico que le está dando a Mateo es muy cercano al del líquido saturado, al del vapor saturado, perdón. El vapor saturado, si ustedes ven, da 1,0037 y Mateo dijo 1,0026. O sea, está muy cercano a este valor, lo que indicaría que esa calidad estaba como muy cercana a la calidad del vapor saturado, pero ya vimos que no. Revisa el cálculo, Mateo, a ver qué fue lo que falló. Es una manera de sospechar que el resultado puede que esté mal. Entonces, ya tenemos la masa, tenemos el volumen específico 2, ya podemos obtener el volumen total. Entonces, nosotros decimos masa por volumen específico 2. Entonces, la masa, 4.73 kilogramos por 0.5024 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, esto de aquí nos dice cuánto es el volumen total en el estado 2. ¿Cuánto da? Dicen 238. Dayana, ¿por qué 238 y no 237, 63, 52 como lo está dando Jesús? ¿Por qué? O sea, para que vamos viendo de una de las unidades. Profesor, yo me guié porque la masa tiene 2 unidades después de la coma. Ok, listo. O sea, ella puede garantizar máximo 2 cifras porque de esos 2 números que está utilizando, el que pudo dar con mayor precisión fue con 2 cifras acá. Listo, 238 metros cúbicos. Listo, Rafa. Profe. Dígame, Mateus. Profe, yo estaba dando el resultado del volumen específico FG. O sea, la resta, no estaba dando directamente el... Ok, listo. Perfecto, válido. Entonces, ya tenemos el volumen 2 y tenemos el volumen 1. Entonces, de acá podemos obtener nuestro trabajo de frontera. Entonces, vamos a calcularlo. Trabajo de frontera igual presión por cambio de volumen. Entonces, la presión sería 175 kilopascales por el cambio de volumen. Entonces, en el estado 2 tenemos 2.38 menos el volumen 1. El volumen 1 era de 5 litros. Entonces, ustedes pueden hacer la conversión enseguida, dividiendo eso entre 1000. O sea, sería 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos.
si no quieren tampoco convertir nuevamente eso tantas veces, el volumen salga en sus ecuaciones. Entonces, esto sería menos 5 por 10 a la menos 3. Y todo esto está en metro cúbico. Entonces, ahora, unidades. Recordar que 1 kilojoule es igual a 1 kilopascal por metro cúbico. Entonces, ahí no hay problema. Y si hubiese sido volumen específico, o sea, Rafa, al final no metro cúbico, sino metro cúbico sobre kilogramo, ponerle en otro color si uno dijera, pues, metro cúbico sobre kilogramo, queda automáticamente al lado izquierdo. ¿Alguien? Queda así si no tuviéramos trabajado con volúmenes específicos. ¿Con qué unidades nos hubiese dado el trabajo de frontera? ¿Alguien? Kilojoule por kilogramo. Exacto, nos hubiese dado el trabajo por unidad de masa o trabajo específico. Listo, ya lo puedes borrar, Rafa. Entonces, ¿cuánto les da? 415,63 dice Dayana. 415,625 Sebastián, sí. 4,63. Listo, entonces, el trabajo da 415,63 Sí. kilojoules. Sí, Entonces ya tenemos trabajo de frontera y el trabajo eléctrico, aunque no lo tenemos, ya lo dejamos expresado en términos de lo que nosotros necesitamos. Entonces, del lado izquierdo se puede decir que ya nosotros tenemos todo. Ahora vamos a volver a escribir el balance para que de paso les quede claro. Sería el W de eléctrico, que es el trabajo de entrada, más el W de flecha. Menos el trabajo de frontera, entre otras cosas. Observen que el signo te dio positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo entra o sale. ¿Jóvenes? ¿Alguien? Sale. Sale. Entonces, nuestra consideración al inicio de que el trabajo sale es verdadera. Ahora, la misma ecuación te dice si entra o sale, el mismo ciclo, para que también lo tengan pendiente. Esto es igual al cambio de energía del sistema. Ya vemos que es el cambio de energía interna. Ahora, cambio de energía interna es igual a energía en el estado 2 menos energía en el estado 1. ¿Listo? Pero recuerden que nosotros la energía interna en las tablas no lo vamos a encontrar en unidades absolutas, lo vamos a encontrar en unidades específicas, o sea, kilojoules sobre kilogramo. Entonces, recordar que la energía interna total va a ser igual entonces a la masa por la energía interna específica. Entonces, eso ahí puedes sería... sacar factor común, ¿no? Ahí puedes sacar factor común porque Exacto. la masa 2 y la masa 1 son la misma. Entonces puede colocar masa por diferencia de energías internas específicas que sí son encontrables en tablas. Y eso se les coloca de esta manera porque más adelante la masa inicial no va a ser igual a la final. Entonces, eso también es lo que dice Rafa es que el segundo paso o el segundo escalón de la primera ley de la termodinámica es cuando abrimos las fronteras. En este caso y para el parcial que viene, la masa va a ser constante porque el sistema es cerrado. Cuando ya pasemos al siguiente escalón o al siguiente nivel es cuando se abren las fronteras y ahí sí hay que tener muy en cuenta que la masa puede variar. O sea, la masa en inicio o final es diferente. Entonces, recapitulando nuestra primera ley, esto sería igual a la masa por la energía interna final menos la inicial. Entonces, debemos hallar nuestra energía interna en ambos estados. Entonces, recordar, en el estado 1 estaba en líquido saturado. Por lo tanto, la energía interna 1, pues no es más que la energía interna con el subíndice F a la presión de 175 kilopascales. Si se dan cuenta, es cuestión de tener claros los conceptos y moverse en las tablas. Entonces, se dan cuenta, es 486.82 kilojoules sobre kilogramo.
Entonces ya tenemos la energía interna en el estado final. Digo, en el inicial. Inicial, exacto. Ahora, en el estado final, lo voy a hacer acá porque no me da espacio. En el estado final, ya sabemos que está en mezcla. Ese análisis ya lo hicimos. Entonces, como esto de acá aplica para cualquier propiedad, yo también puedo escribir lo mismo con la energía interna. Entonces yo digo, energía interna final va a ser igual a UF más la calidad en el estado 2 por UFG. ¿Ok? Entonces, vamos a las tablas y nosotros decimos, a la presión en la que está ese estado, que es 175 kilopascales, el UF pues es el mismo, 486.82, más la calidad, que es 0.5, por el UFG. Entonces el UFG ya está acá. Entonces es igual a 2037.7. Y todo esto está en unidades de kilojoule sobre kilogramos. Recuerden que las tablas todo se maneja en variables específicas. O sea, que es igual a la energía interna final. ¿Alguien tiene el valor allí? Déjalo ahí expresado y voy adelantando. Ah, ya. 1505,67. 1505,67. 1505,67. Entonces, si se dan cuenta, ya nosotros conocemos todo. Conocemos la masa, conocemos el W de frontera, el de flecha, y tenemos una relación entre el trabajo eléctrico y el voltaje. Entonces, vamos a escribir la ecuación y la tarea de ustedes va a ser colocar el valor del voltaje, van a hacer ese despeje. Entonces, el trabajo eléctrico, recordemos que es igual a voltaje por el corriente por el tiempo. Pero eso da en Joule, ¿no? Esa multiplicación entre voltaje, corriente y tiempo da en Joule. Y el tiempo debe estar en segundos. Exacto. Entonces tengan en cuenta las unidades. Todo eso lo tienen que tener en cuenta al momento de solucionar. Entonces, el trabajo eléctrico va a ser voltaje por corriente por el tiempo. Ya tengan en cuenta unidades. Más el trabajo de flecha, que ese pues el problema te lo da. Entonces ahí no vas a tener ningún problema. Menos el W de frontera, que ya lo calculamos. Miren que aquí está. Va a ser igual a la masa, que ya también la tienen. 473. Por la diferencia entre esto. Entonces, como ya se acabó el tiempo de la clase, lo que ustedes van a hacer es despejar el voltaje y lo van a... yo creo que se les podría dejar el NIRCOD para que lo coloquen su respuesta. Sí, se lo puede dejar abierto. Una pregunta. Dígame. En esa última ecuación, si el trabajo nos dio de salida, no debería ser positivo. El trabajo, si es positivo, sale. El trabajo, cuando es negativo, entra. Exacto, pero recuerda el menos de fórmula. El menos que estaba acá. Listo, son diferentes. Son dos maneras de ver el balance de energía. Volví a poner la última tablero, que le iba a colocar esta conversión para que entiendan que este 1000, que lo coloco acá, es para que esto me dé en kilojoule. Porque usted necesita que este W de flecha ya sabemos que está en kilojoule. Este trabajo de frontera ya lo encontramos que también está en kilojoule, o sea, menos kilojoule. Esta masa multiplicado por la diferencia de energía interna, la energía interna es kilojoule sobre kilogramo, o sea que esta multiplicación también va a dar kilojoule. Por lo tanto, esto que está acá era necesario o es necesario que lo dividan entre 1000 para que también le dé kilojoule. Entonces, para que tengan presente. ¿Listo? Entonces, la idea es que repitan el problema nuevamente, con calma, para que lo puedan entender y puedan llegar con dudas la semana que viene. O por el WhatsApp, por el Telegram, recuerden. Exacto. Entonces, ya saben, tienen la corriente porque se la da el problema. Tienen el tiempo que debe estar en segundos porque se la da el problema. Esto la da el problema, esta la hallamos, la calculamos, la tenemos, por lo tanto, la incógnita va a ser esa. ¿Listo, jóvenes?
Esto va a quedar subido en el catálogo, en PDF. Ahorita Rafa en un momentico me lo manda y yo lo subo más tarde. Y estoy comunicándome con ustedes por interno cuando ya tengamos toda la información que necesitemos. ¿Alguna puede mostrar el ejercicio? Un momento. El ejercicio. Exacto. Aquí, o no sé si yo lo tenga. No, pero sí, este está mejor. Pues, si se van dando cuenta, se va combinando lo que vimos en el primer corte. Mire Y que aquí ahora, está combinado trabajo de frontera, trabajo eléctrico, trabajo de flecha. Calor no lo hay, pero si hubiese calor de entrada o de salida, pues se mete. Hay un balance de energía y propiedades puras, o sea, sustancias puras. Una temperatura, una presión, cuáles las condiciones y ahí se habla. entonces, la recomendación es cualquier vacío que haya quedado del primer parcial, aclárenlo, pregunten, no se queden callados porque el manejo de las tablas va a ser clave para hallar las propiedades. Manejar las propiedades va a ser clave para determinar los estados. Y con los estados, pues tú vas a poder aplicar el balance de energía. Entonces, digamos, todo es como un efecto bola de nieve. Entonces, no, desde ahora es mejor que vayan teniendo todo claro. ¿Listo, jóvenes? Entonces creo que eso era todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. A ver si se me están escribiendo por una pregunta. O las notas parciales ya están. No, las que le haya llegado, porque ya la gente le está llegando ahorita debió haberle llegado a 3 o 4 personas porque estoy con datos de celular. Pero ya les está llegando. Bueno, y falta unos. 13, como me da, pero no sé si está bien. No, Jesús, porque 13,000, creo, o es 13,42. Eso es un voltaje o muy pequeño si es 13, o es un voltaje muy grande, 13,000 voltios. Aquí le da 223,83 voltios. Más cercano ese, Sebas. Listo, jóvenes, los dejamos porque tenemos actividades también. ¿Listo? Listo, muchachos. Hasta luego. Chao. ¿Listo? Voy a parar aquí.